Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Ana Osuna y bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título, les traigo el video enseñándoles cómo es que yo preparo mis enseñanzas o mis videos. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Y para esto voy a aclarar que esto aplica tanto para mis videos de YouTube como para mis prédicas o enseñanzas que doy normalmente en la iglesia. Y con esto me refiero al proceso pues que sigo como para crear una enseñanza. Y muy bien, el primer paso y lo más importante es estar en comunión con Dios constantemente. Esto me sirve, número uno, para saber qué es lo que Dios quiere que le comunique a la iglesia, así como también obviamente es un alimento espiritual para mi vida propia. Entonces lo que hago normalmente durante la semana es estar cerca de Dios y ser lo más sensible a su voz para saber de qué tema voy a hablar esa semana. De verdad, la comunión con Dios es clave y lo tengo en el punto número uno porque sin esto lo demás no sería posible. Entonces, si entraste a este video para buscar tips de cómo empezar una enseñanza, el que más te recomiendo y el principal de todos es que siempre estés en una comunión cercana con Dios. Porque a fin de cuentas de eso se trata, estamos enseñando de Dios a la iglesia. ¿Y cómo vamos a enseñar de algo que ni siquiera conocemos nosotros? Y muy bien, si ya estuviste en comunión con Dios durante la semana o incluso puede ser más de una semana, cuando estés seguro del tema del que Dios te habló, ahora sí es momento de empezar a redactar la enseñanza. La manera en la que yo las hacía antes es que yo las escribía manualmente en un cuaderno y literalmente aquí pues me ponía a escribir todo lo que Dios me hablara para las enseñanzas. Pero ahorita ya lo estoy haciendo de manera digital en el iPad, entonces la verdad considero que es mucho más sencillo. También porque ya tienes todas las herramientas en un mismo lugar, pero pues obviamente esto no es algo necesario. Ok, para preparar las enseñanzas creo que yo las clasificaría en dos tipos. La primera es cuando Dios me habla sobre un tema en específico y este tema involucra buscar varios versículos de diferentes libros de la Biblia, pues de cierta manera para hacer lo que es un tema. O la otra forma en la que Dios también me puede hablar para hacer prédicas es cuando estoy leyendo un solo pasaje y sacar cosas de un solo pasaje bíblico. Esto involucra muchas veces que los versículos que utilice sean siempre del mismo libro y capítulo de la Biblia. Entonces en este video les voy a enseñar ambas maneras. Muy bien, vamos con la primera, que es cuando tu enseñanza es sobre un tema en específico. Me tuve que poner mis lentes porque la verdad es que sin ellos no voy a poder ver. Muy bien, para este tipo de enseñanza voy a utilizar la de este video, que es acerca de la Trinidad. Y para hacer mis enseñanzas yo utilizo varias aplicaciones. La primera y la más importante es la de la Biblia. Aquí les voy a dejar cómo se llama la aplicación, cuál es el icono y en la parte de abajo les voy a dejar el link tanto para Android como iOS. Porque de verdad no hace falta en un video mío que me pregunten que sí, qué aplicación es. Y la verdad es que esta aplicación me gusta mucho porque tenemos la parte de la Biblia y aquí tenemos pues obviamente todos los capítulos y los libros de la Biblia, así como también tenemos un chorro de versiones, de verdad, muchísimas. Y no nada más versiones, sino que también en muchos idiomas diferentes. Entonces la verdad es que esto viene súper bien porque tienes muchas en un solo mismo lugar. Aparte también varían un poco los versículos dependiendo de la versión, entonces va a depender mucho de lo que tú quieras comunicar con el versículo, pues también indagar en diferentes versiones. Otra aplicación que también me gusta utilizar mucho se llama Blue Letter Bible y esta básicamente es muy parecida a la anterior, pero tiene algunas cosillas extra que la verdad me gustan muchísimo. La primera opción, y que es creo que mi favorita, es que cuando tú le picas a un versículo, la primera opción que te da es ir a la versión interlineal de la Biblia. Esto quiere decir que es la versión en el idioma original y tal cual fue escrita. En este caso, por ejemplo, el versículo que está señalado es Romanos 2:1 y como estamos en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en la parte de abajo tenemos una tabla donde viene cada palabra en griego, su significado o traducción a inglés. Y aparte de eso viene la segunda función, que también es de mis favoritas. Como pueden ver en la segunda columna donde dice Strong's, es una especie de nomenclatura que utiliza la aplicación propia para señalar pues sus diferentes palabras. Me voy a ir a otro versículo para enseñarles un ejemplo. Por ejemplo, Romanos 2:2. Si bajamos, por ejemplo, en la tabla a donde dice la palabra Dios, podemos encontrar que la nomenclatura es G2316. Como les digo, esta nomenclatura es únicamente de esta aplicación, no es como algo bíblico en sí, simplemente es como el registro que lleva la aplicación de todas las palabras que tienen en griego o en hebreo también. Entonces, si ustedes le pican en el G2316, nos da toda la información de esa única palabra en griego, que en este caso es Theos, o sea, Dios. Viene información como qué tipo de palabra es, también cómo es utilizada mayormente en la Biblia, cuántas veces aparece en el Nuevo o el Antiguo Testamento. Y por último, hasta abajo viene un listado de cada versículo en el que fue utilizada esa misma palabra. Entonces, de verdad, esto a mí me ayuda muchísimo cuando quiero hacer una enseñanza mucho más profunda,
porque cuando conocemos realmente lo que el autor quería decir o las palabras que realmente estaba utilizando, de verdad cambia completamente el sentido de los versículos. Entonces para mí esta aplicación es un must. Y la última aplicación que utilizo, que es para hacer los apuntes, ahora sí, se llama Notes Plus. Esta aplicación es totalmente gratuita y de verdad tiene muchas funciones muy buenas. Entonces, como pueden ver aquí, tengo diferentes folders para diferentes cosas. Y en este caso, donde escribo mis enseñanzas es en el folder de My Preachings. Como pueden ver, no hay ningún archivo porque para este video tuve que borrarlos para volverlos a hacer. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es crear la enseñanza, ahora sí. En la parte superior derecha tenemos una opción que dice New. Y en esta parte es donde tenemos todos los tipos de papel, las diferentes plantillas, de verdad son un montón. Pero en lo personal mi favorita es la cuadriculada que se llama Grid. Entonces, ya que seleccioné este tipo de papel, esto ya es más como rollo mío, pero a mí me gusta mucho como decorar las hojas y que se vean pues bonitas. No voy a abundar mucho como en las funciones de la aplicación porque el objetivo de este video es enseñarles cómo hacer la enseñanza, no la aplicación en sí. Y bueno, básicamente me voy a ir a escribir el título y también la fecha de cuando estoy haciendo esa enseñanza. Muy bien, y como les digo, para este caso, pues obviamente tienes que estar mucho en comunión con Dios y yo lo que quería representar en este video era como todos los versículos bíblicos que nos indican que la Trinidad es cierta. Entonces, para eso pues literal hay que buscarlo en la Biblia. El primer versículo que nos indica sobre la Trinidad, en este caso, es Génesis 1:1. Y para este versículo voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Muy bien, y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En este caso lo que quiero resaltar es que la palabra Dios que se está utilizando aquí, vamos a ver cuál es en realidad la palabra en su idioma original. Si me voy a la otra concordancia, me voy al Antiguo Testamento, Génesis 1, versículo 1, perdón. Y lo único malo de esta aplicación es que las traducciones te las pasa únicamente en inglés, entonces sí tienes que saber inglés para poderlo hacer, si no, pues puedes utilizar un traductor. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que la palabra Dios utilizada es Elohim en hebreo. Para mí eso es algo importante, entonces eso es lo que voy a señalar. Y de hecho, si vemos en la concordancia bíblica, esta misma palabra aquí nos indica que está en plural. Eso quiere decir que Dios es en sí plural. Aquí dice literalmente que la raíz de la palabra etimológicamente es esta que está aquí, que sería Eloha. O sea, Eloha es Dios y Elohim es Dios, pero en plural. No dioses, o sea, como varios dioses, sino Dios en plural. Y simplemente con haber estudiado esta única palabra ya podemos entender que era más de una persona. Y por ejemplo, otro versículo que a mí me salta de Génesis 1 es el número 26, donde Dios utiliza palabras en plural, como hagamos a nuestra imagen, que sean como nosotros. Entonces es algo que también voy a anotar. Y por ejemplo, para este tema en específico podemos utilizar esos versículos de Génesis, pero también nos podemos ir al Nuevo Testamento. Y a esto es a lo que me refiero cuando utilizo varios versículos de varios capítulos, porque no estoy basando toda la enseñanza únicamente en el capítulo 1 de Génesis. Para los demás versículos me voy a ir al capítulo de Juan, capítulo 1. Y para mí estos versículos me indican que Dios se hizo hombre y fue llamado Jesús. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice que la palabra era Dios. Entonces lo voy a anotar también. Y si bajamos tantito unos versículos, en Juan 1:14 dice que esa palabra se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Y pues sí, básicamente esto fue como el proceso que seguí para crear esta enseñanza. Otra cosa que hice también, por ejemplo, es que hice un diagrama propio. Donde básicamente lo que iba a hacer era buscar versículos que indicaran que el Padre es el Hijo, que el Hijo es el Padre, etc. Y la verdad es que yo no me sé la Biblia de memoria, entonces cuando tengo que buscar ciertos versículos como de un tema en específico, lo que hago es irme a internet y buscarlos. Por ejemplo, en este caso pues ya estudiamos un poquito de estos versículos, pero aquí podemos entender que el Padre también es el Hijo
Y pues les digo, eso está en Juan 1:1 y en Juan 1:14, van de la mano. Entonces pues eso es como lo que pondría aquí. Y como les digo, para estas ocasiones en las que necesito un versículo de un tema en específico, es muy fácil irte a internet y simplemente buscarlo ahí. Y pues aquí vienen varias páginas y simplemente, puedes abrir cualquiera y leer los versículos que te ponen ahí y pues tomar el que consideres más apto. Obviamente otra cosa importante para mí es comprobar que los versículos que pongan en las páginas pues sean los versículos verdaderos. Entonces de esa manera es como generalmente suelo hacer mis enseñanzas cuando es de un tema en específico, y pues básicamente consiste de buscar en varios capítulos y libros de la Biblia para recaudar la información pues que necesito para esa enseñanza en específico. Muy bien, y ahora vamos a pasar al tipo de enseñanza número 2, que es cuando es sobre un solo pasaje en específico. Voy a crear un nuevo archivo con el mismo tipo de hoja. Y para esto, por ejemplo, Dios me habló sobre enseñar sobre un modelo de oración. Y por ejemplo, para este modelo de oración me voy a basar en el libro de Mateo. Y esto va a ser en el capítulo número 6, a partir del versículo 8 hasta el 13. Como se podrán dar cuenta, lo estoy basando en el Padre Nuestro, pero lo que voy a hacer es que voy a desglosar el Padre Nuestro y ver los puntos o qué es lo que se está orando en cada versículo o en cada oración. Y para este método en específico me gusta mucho separar la pantalla del iPad para tener de un lado la Biblia y del otro lado mis notas. Entonces, por ejemplo, en este voy a comenzar con el versículo número 8. Y a mí lo que este versículo me está indicando es que Dios me conoce perfectamente. Entonces, literal, eso es lo que voy a escribir. El versículo número 9 me indica varias cosas, entonces también las voy a escribir. Por ejemplo, en la primera parte donde dice ora de la siguiente manera, me indica que es un modelo a seguir. También, por ejemplo, las palabras Padre Nuestro me indican que tenemos que ver a Dios como esa relación cercana y como alguien íntimo a nosotros. Y las palabras que estás en el cielo me indican que no vamos a hacer de lado su majestad. Y por último, el que sea santo tu nombre me indica que es alabanza y que estamos poniendo el nombre de Dios por encima de todo. Y básicamente voy a continuar haciendo esto con el resto de los versículos, donde voy a ir desglosando uno por uno. Y pues de esta manera es como terminó este tipo de enseñanzas. La verdad es que estas son mucho más rápidas y fáciles de hacer porque lo estás basando todo en un mismo pasaje y no tienes que estar como buscando diferentes. Obviamente hay veces en las que necesito comprobar en otros versículos o tenerlos como respaldo, pero normalmente pues todo está basado en un mismo pasaje, entonces de verdad es muy rápido y muy sencillo. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides de darle like y suscribirte aquí abajito activando la campanita de notificaciones para que te recuerde cada vez que yo voy a subir un nuevo video. Nos vemos la siguiente semana con el próximo video. Bye.